Saludos a todos nuevamente. Vamos a referirnos el día de hoy a la casación. A la casación. La casación en nuestro país se ha dividido en su procedencia en dos. La primera forma de que proceda el recurso de casación se refiere a los precedentes contradictorios. Y la segunda a la violación de derechos constitucionales, como vamos a explicar en unos minutos. La procedencia por precedente contradictorio. El artículo 416 del Código de Procedimiento Penal nos dice que el recurso de casación procede para impugnar autos de vista, ya contrarios a otros precedentes pronunciados por otras cortes superiores, en este caso por otros tribunales departamentales de justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, los precedentes pueden ser dictados tanto por el Tribunal Supremo de Justicia como por los tribunales departamentales de justicia en los casos en los que se haya resuelto un caso y eso no hubiese sido llevado en casación. O sea, para ser precedente contradictorio un auto de vista, no debe haberse recurrido en casación. El precedente contradictorio nos dice deberá invocarse a tiempo de imponer la apelación restringida, a tiempo de interponer la apelación restringida. Es decir, que el precedente contradictorio debe ser invocado ya en la apelación restringida. Sin embargo, hay casos en los que los autos de vista recién se pronuncian de determinada forma y también podemos, sin haberlo hecho en la apelación restringida, invocar un precedente contradictorio en casación. ¿Ya? Se entenderá que existe contradicción cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigne el auto de vista no coincide con el precedente, ¿no? Ya sea por haberse aplicado normas distintas para un caso en concreto, o una misma norma, pero con un diverso alcance, con una diversa interpretación. El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado, obviamente, varias veces sobre qué debemos entender por precedente contradictorio. ¿Cuándo existe contradicción? El Auto Supremo 774-2017 de 5 de octubre nos remite al 416, ¿no es cierto? Y nos dice, se entiende que hay contradicción cuando el sentido jurídico, ¿no?, es diferente, no coincide, por haberse aplicado normas distintas. Es decir, estamos ante una situación de hecho, pero se aplican distintas normas. O se aplica la misma norma, pero con una interpretación diferente. Entonces, ahí hay contradicción, y cuando hay esta contradicción, obviamente procede invocar un precedente contradictorio. Pero nos explica el Auto Supremo 322-2012, de 4 de diciembre, ¿qué se refiere a una situación de hecho similar? ¿Qué significa? Señala que en materia sustantiva, el supuesto fáctico análogo exija que el hecho sea similar. Es decir, ante un mismo hecho, se aplica una norma penal sustantiva de diferente manera. Entonces, ahí lo similar tiene que ser el supuesto fáctico que se va a subsumir en un tipo penal. En cambio, en materia procesal, el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar. Es decir, cuando hablamos de materia sustantiva, el precedente contradictorio de una estafa va a tener que ser otro de estafa. En cambio, cuando hablamos de un supuesto procesal análogo, ahí no interesa el delito, lo que interesa es la norma procesal que se va a utilizar o que se ha utilizado y que es diferente en el precedente al auto de vista que estamos recurriendo. Entonces, eso nos debe quedar claro también. Eso en relación a los precedentes contradictorios. Sin embargo, tenemos como requisitos el 417, nos dice los 5 días hábiles, ¿no?, siguientes a la notificación del auto de vista, se remite los antecedentes. En el recurso, ¿qué requisito debemos cumplir? Señalar la contradicción. Debemos explicar por qué motivo
el precedente es contradictorio. ¿Cuál es la contradicción que se da? Y como prueba dice, se admite solamente la copia del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente, ¿no? Eso siempre tenemos que cumplir. Para mí es un requisito ocioso. Sin embargo, la ley lo establece y hay que adjuntar la apelación restringida. El incumplimiento de estos requisitos determinará su inadmisibilidad. El juicio de admisibilidad entonces está 5 días, el plazo, por escrito, obviamente, y debo señalar la contradicción. Si no señalo la contradicción, no invoco el precedente y explico la contradicción, me van a declarar inadmisible, ¿no? Y debo adjuntar la apelación. Luego de superado el juicio de admisibilidad, el procedimiento penal nos señala que si se admite el recurso, la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia va a verificar si existe contradicción o no. Si existe contradicción, va a dictar doctrina legal aplicable, ¿no? Si no, va a declarar infundado el recurso de casación. Ahora bien, cuando dicte doctrina legal aplicable y deje sin efecto el auto de vista, porque puede ser que dicte doctrina legal aplicable, pero que no deje sin efecto el auto de vista, ¿no? Se devolverán actuados cuando anule al Tribunal Departamental de Justicia para que se pronuncie una nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal aplicable, ¿no? Y los efectos que se tienen son erga omnes, es decir, esa doctrina legal aplicable es obligatoria para todos los tribunales y jueces, que se va a modificar esa doctrina legal solo por medio de una otra resolución dictada por otro recurso de casación. En Bolivia no hemos sabido aplicar en estos 21 años que tenemos de aplicación de este Código Procesal Penal el sistema de precedentes de manera adecuada, ¿no? Porque fíjense ustedes la importancia. Conociendo la doctrina legal aplicable, tendría que tendría que darse de manera suficiente una contradicción con un precedente para tumbar un caso, ¿no? Sin embargo, eso no ocurre. Nuestro sistema de precedentes es bastante débil y por ello la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia han abierto las puertas a una excepción. Esta excepción es el supuesto de flexibilización. El Auto Supremo 658-2015 de 27 de noviembre nos señala que el recurso de casación se va a abrir excepcionalmente cuando se denuncie graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes, a los derechos constitucionales, y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación. Entonces, no solamente procede el recurso de casación por precedente contradictorio, sino que también procede cuando hay la violación de un derecho que constituye un defecto absoluto. Defecto absoluto conforme al 169 del procedimiento penal. Entonces, este mismo Auto Supremo nos dicta los requisitos que debemos cumplir para abrir de manera excepcional esta forma de admisibilidad de un recurso de casación. Dice, la parte que denuncia un defecto absoluto tiene que cumplir con las siguientes exigencias. Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso. Ahí yo tengo que hacer un breve antecedente del hecho que está generando el recurso de casación. En este caso tengo que señalar el auto de vista en la parte que está generando que nosotros nos veamos obligados a recurrir a la casación. El segundo requisito es precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido. Esto es bastante sencillo. Debo identificar derecho a la defensa, derecho al debido proceso, derecho a la fundamentación como parte del debido proceso. Obviamente, citando la normativa, solamente precisando hasta ese momento.
Luego debo detallar en qué consiste, de qué manera se ha dado esa restricción o supresión a ese derecho o garantía. Ahí sí debo explicar de qué manera se ha lesionado el derecho o garantía constitucional. Y por último, explicar el resultado dañoso emergente del defecto. Este resultado dañoso no es otra cosa que la trascendencia. ¿Por qué la violación del derecho me ha generado daño para constituirse en un defecto absoluto? Puesto que si no tiene trascendencia, la violación del derecho no ha generado un resultado dañoso, es evidente que no se me va a conceder el recurso de casación. Estos requisitos los debemos cumplir para posibilitar la apertura del recurso de casación por este motivo de procedencia. Muchas gracias. Muy bien, con esto terminamos esta fase previa al curso y nos vemos ya en la fase sincrónica de este curso de recursos en materia penal.